Corte, un abogado constitucionalista, el abogado Luis Lescano Claude, El doctor, sí. sobre este pedido o sea, esta decisión de desaforarle a los senadores. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes a ustedes y a la audiencia, a sus órdenes. Doctor, usted ya tiene una postura asumida en esta situación, en esta resolución inédita que saca el Congreso. Ahora ya se pronuncia la Fiscalía hablando de que con esta resolución tiene efecto de paralizar el proceso. Usted, sin embargo, dice que esto no obstruye ningún proceso penal porque es inconstitucional, por lo tanto también es nulo. Queríamos saber un poco más su parecer con relación a esta situación. Bueno, yo creo que en primer lugar la Cámara de Senadores tendría que haber comunicado eso al juez de la causa para que la resolución de la Cámara de Senadores se incorpore al juicio. Solamente sobre esa base el juez podría adoptar alguna resolución. Creo también que esa resolución es una resolución nula, de nulidad insanable, por lo que dice el artículo 248 de la Constitución. No es una opinión mía solamente, no es una cuestión que afirme yo, sino que la Constitución establece en su artículo 248 que se trata de una intromisión de representantes de otro poder del Estado en un juicio que está en curso. Y eso hace que esa intervención y la paralización de un juicio penal en curso sea un acto nulo, de nulidad insanable. Es decir, no se puede superar la nulidad de ese acto. Doctor, para consultar nomás, esta mañana ya llegó la notificación por parte del Senado a cada uno de los jueces intervinientes y la Fiscalía ahora, una vez que llegó esa comunicación, les pide un pronunciamiento a los jueces sobre el efecto que tendría esta resolución. Ellos comparten que es nula, doctor. ¿Qué tendría que hacer el juez? ¿Tendría que pronunciarse sobre eso o tendría que hacer, no sé, una consulta constitucional a la Corte, por ejemplo? No sé, consulto, ¿qué podría hacer, doctor? Yo creo que el juicio tiene que seguir su curso. Este es un caso en que aquí se trata de un tercero. La Cámara de Senadores es un tercero que no tiene intervención en el juicio penal que está en curso. La Cámara de Senadores ya hizo, en el momento en que concedió el desafuero, ya hizo lo que correspondía respecto del juicio penal que está en curso. De cada uno de los 3 juicios que están en curso, tuvo su oportunidad ya la Cámara de Senadores al conceder el desafuero. Desde ese momento, la cuestión ya está en manos del juez penal, está en manos del Poder Judicial, sin que la Cámara de Senadores pueda intervenir en un juicio en curso. Lo que la Cámara de Senadores con esta medida lo que está queriendo hacer es sustraer a los 3 senadores que estaban siendo procesados, sustraerlos del juicio penal, lo cual significa intervenir en un juicio penal en curso. Y por supuesto, si esto pudiera hacer, significaría dejar 3 causas penales sin un elemento fundamental que son los procesados. Es decir, el juicio penal no tendría sentido
porque los tres procesados volverían a tener inmunidad de proceso penal y el proceso penal en curso no tendría ningún sentido. Y eso también, por otra parte, digo, significa una desconsideración respecto del Poder Judicial. Primeramente, la Cámara de Senadores autoriza que se lleve adelante el proceso penal y después cambia de opinión y dice, lo sacamos otra vez a los tres senadores y así en términos comunes, digamos, el juicio penal queda sin sustento, queda colgado el juicio penal porque ya no están los procesados, lo cual es totalmente absurdo. Doctor, otra consulta. Como dije, hoy ya informó el Senado, ya pidió un pronunciamiento la Fiscalía, pero la defensa, recordemos que la defensa de Érico Galeano y la defensa de Hernán Rivas tienen los mismos abogados. Ellos plantean una excepción de falta de acción con respecto a la Fiscalía, justamente por esto que estos fueros que le restituyen sería más o menos. Bueno, pero ese acto, la resolución que adoptó la Cámara de Senadores es una resolución nula. Y nula no porque está en una ley secundaria como sería el Código Procesal Penal, sino que este carácter de resolución nula, de nulidad insanable, está en la propia Constitución. Es decir, es una resolución de nulidad que no puede ser subsanada. Por ello, yo sostengo que el juicio no se tiene que detener, sino que tiene que seguir adelante, porque la Cámara de Senadores es un tercero que no puede intervenir en un proceso penal que está en curso ante el Poder Judicial. Ya no tiene nada que hacer la Cámara de Senadores. Ya hizo lo que correspondía, lo que le pareció en un momento determinado al dar el desafuero. Esa era su oportunidad de decir si se llevaba adelante o no el proceso penal. Ahora ya no puede hacer nada. Ya dio su autorización y el proceso penal tiene que seguir hasta su culminación, no solamente en primera instancia, sino que también en las otras instancias, hasta su total culminación tiene que seguir el proceso penal. Entonces, doctor, usted es de la teoría que hay una preclusión ya de esa etapa y que tendría que seguir porque los senadores ya lo analizaron y esta decisión ni siquiera tendría que ser estudiada, ahora es nula. Pero consulto, doctor, si es una decisión inconstitucional y tenemos control concentrado de constitucionalidad acá, ¿no tendría que ser la Sala Constitucional la que diga eso? Le consulto. Bueno, lo que pasa es, aquí se trata de un tercero que no puede intervenir en el proceso penal. La Cámara de Senadores verdaderamente no se sabe a qué título interviene en ese proceso penal. Interviene verdaderamente en forma indebida y con ello pretende paralizar un juicio que está en curso. Sería incluso para mí, me parecería hasta muy forzado que el juez se dirigiera a la Corte por la vía de lo que se llama la consulta para pedir que la Corte ejerza el control de constitucionalidad de la resolución que adoptó la Cámara de Senadores. Para mí incluso eso sería bastante forzado, porque la consulta se hace respecto
de un acto normativo, de una ley en sentido amplio, que se quiere aplicar para resolver un caso. Aquí se trata de algo diferente, es una resolución de un tercero que no tiene intervención en el juicio y que lo que busca es paralizar ese juicio. Por eso digo que la consulta sería bastante forzada, pero si el magistrado entiende que puede hacerla, yo no creo, ¿verdad? Porque como digo, tiene que ser respecto de una ley que se va a aplicar para resolver el caso. Y el magistrado cree que es inconstitucional esa ley que tiene que aplicar para resolver el caso. Aquí no estamos ante eso. Estamos ante una resolución de la Cámara de Senadores que quiere paralizar un juicio. Es distinto, pero dependerá del criterio del magistrado si quiere ir por la vía de la consulta constitucional. La vez pasada, doctor, ya el ministro Gustavo Santander, él es el actual presidente de la Sala Constitucional, había dicho en una entrevista, justamente le consultamos sobre esta cuestión, y dijo que es la Fiscalía la que tiene acción para plantear algo ante la Sala Constitucional. O sea, dio a entender que podrían plantear una acción de inconstitucionalidad los fiscales. Bueno, eso sí, yo comparto el que se pueda plantear una acción de inconstitucionalidad. Por ejemplo, si el juez de la causa dicta una resolución en virtud de la cual paraliza el juicio, entonces el Ministerio Público tendría que apelar esa resolución del juez, por una parte, y por otra parte promover una acción de inconstitucionalidad directamente ante la Corte Suprema de Justicia. En eso estoy de acuerdo. Entiendo, doctor. Esto es teniendo en cuenta que de repente la defensa va a apelar también si es que el juez dice que tiene que seguir, o también podría apelar la fiscalía si dice que está paralizado. Por ese lado, ¿verdad, doctor? Sí, yo creo que la fiscalía tendría que apelar una resolución del juez por la cual paralice el juicio. Necesariamente tiene que apelar, pero también tiene que promover la acción de inconstitucionalidad. Bueno, todo esto presenta estas dificultades y todas estas dudas, porque se trata de algo impensable, una cosa tan absurda en que uno tiene que ahora, yo verdaderamente por primera vez estoy pensando en esto y estoy revisando las disposiciones constitucionales, porque a nadie se le ocurre dentro de la normalidad, no se le ocurre hacer lo que hizo la Cámara de Senadores. Es decir, llegar a una actuación tan absurda como pretender restituir la inmunidad de proceso a quienes le había privado de eso por el desafuero. Una consulta también. Esto para mí es derecho público, entonces todo lo que no está permitido expresamente está prohibido, pero algunos hablan de que ese derecho público hay normas explícitas e implícitas, doctor. Y hablan de que de repente dentro de eso implícito está esta potestad. Si el Senado te puede sacar los fueros, ¿qué puede evitar que te devuelvan los fueros? ¿Qué piensa al respecto? Eso es lo que dicen algunos jueces. Bueno, para ser sincero, me parece una tontería. La Cámara de Senadores tuvo su oportunidad cuando decidió el desafuero. Si la Cámara concedió el desafuero,
Lo que eso significa que la Cámara estaba diciendo no tenemos problema en que este senador sea sometido a un proceso penal, y lo pone ya respecto de ese caso concreto, lo pone a disposición de la justicia ordinaria. Es decir, respecto de esa cuestión, ya el senador está a disposición del juez de la causa, y luego el Senado ya no puede intervenir en esa causa, porque eso es lo que está pretendiendo hacer. Primero autorizó que se lleve adelante el proceso penal, pero después cambió de opinión y dijo, le retiramos otra vez a este senador, le devolvemos su inmunidad de proceso, y entonces ya no puede ser sometido al proceso. Ya no puede hacer eso. Significa atentar contra la independencia del Poder Judicial. Significa una actitud absurda, inconstitucional, ilógica, de que se lo pone a disposición, se tiene que llevar adelante el proceso penal, pero después cambia de opinión y retira algo fundamental para un proceso penal, que es el procesado. Si el procesado no puede ser vinculado al proceso, entonces no hay proceso penal. Es una cosa elemental. Entiendo. Y bueno, por una cuestión de tiempo, le agradecemos muchísimo su análisis, doctor. Muy amable de su parte. Cuando gusten, un saludo a ustedes y a la audiencia. Gracias, doctor. Muy amable. Hasta luego. Usted está escuchando PDS.